Ingeniero, buenos días. Buenos días. Recién he podido ingresar, ingeniero. Ya, un momentito. ¿Cómo te llamas? De Paz González, ingeniero. De Paz. Ya, Gracias. ¿alguien más? Ingeniero, buenos días. Santillán Martín también, por favor. Santillán. ¿Alguien más? Buenos días, ingeniero Valverde Fernández. Valverde, ya. ¿Alguien más? Joan Rodríguez. Guillén. Curo. Chinchay. Bien. Bien, entonces, ayer nos quedamos viendo los diferentes tipos de concreto que se debe usar en el tema de diseño de estructuras de concreto armado. Hoy día iniciamos con el tema, un recuento rápido de las propiedades del concreto. Bueno, el concreto tiene dos propiedades importantísimas, en el estado fresco y en el estado endurecido. En el estado fresco se habla de las siguientes propiedades: la trabajabilidad, la segregación, la exudación y la contracción. Entonces, la trabajabilidad en realidad tiene que ver qué tanto o qué tan fácil es colocar la mezcla en un molde de concreto o digamos, en un elemento estructural, ¿no? Pero tiene su rango, o sea, no puede ser tan fluido ni tampoco tan espeso, por diríamos así, de una manera, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver con el slam. Entonces, la trabajabilidad tiene que colocarse a través de una medición, ¿no?, que es el slam, un poco recordando tecnología del concreto que ustedes han llevado. Entonces, aquí podemos distinguir dos cosas. Cuanto menor sea la altura, o sea, esta altura de acá, el concreto era muy seco. Y cuanto más tenga esta altura será más fluido o más trabajable, ¿no? Pero tiene su razón. Veremos más adelante. Entonces, la trabajabilidad es una propiedad en el estado fresco del concreto, ¿no? El otro es la segregación. La segregación es otra propiedad de que al mezclar, ¿no? Si está muy fluido, es probable que haya segregación de los agregados gruesos que se van al fondo, ¿no? Por ejemplo, en este cono, si está fluido, las piedras caen primero hacia el fondo digamos, por peso específico, ¿no? Por eso que tiene que ser controlado con la trabajabilidad. Un poco recordando, ¿no? La exudación es otra propiedad que se origina cuando parte del agua, después de haberse colocado el concreto en el elemento estructural, sube a la superficie, ¿no? Y esto se debe evitar, porque cuando el agua sube a la superficie, lo puede volver débil al concreto, ¿no? Y el otro tema es debido al exceso de vibrado. Entonces también tengan cuidado que cuando se coloque concreto no es tan recomendable vibrar tanto. Tienen que ver un control ahí. Ahora, la contracción, otra propiedad en el estado fresco. Bueno, debido a la pérdida de agua, el volumen del concreto colocado, ¿no?, se contrae, o sea, cambia de volumen, ¿no? Es más, se hace de lo que puede haber tenido
10 centímetros ya no tiene 10, sino puede tener 9.9. Entonces va a depender mucho del tema de la cantidad de agua que haya colocado. Entonces esta contracción también se debe evitar, ¿no? Porque, bueno, esto se controla, digamos, en función a la variación de la humedad y la temperatura, y, digamos, el otro es debido al curado que se le aplique, o digo, que se evite alguna fisuración, ¿no? Entonces, son 4 propiedades importantísimas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Básicamente, la exudación, que es un tema técnico que ocurre, ¿no? Cuando sale el agua a la superficie. Puedes haber notado, por ejemplo, vacían una zapata, ¿no? Vacían una zapata, y si el concreto tiene digamos, un slang, digamos, alto, es probable que el agua suba a la superficie. Y luego también, si excedo en vibralo, el agua sale a la superficie. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? La exudación complica la situación del concreto en temas estructurales. La contracción también, ¿no? La contracción, por ejemplo, nos puede traer hasta, digamos, dificultades estructurales, ¿no? Debido a que como el concreto se coloca, digamos, en el encofrado, ¿no? Y puede que se le haga, digamos, colocado en horas no adecuadas. Entonces, por ejemplo, en condiciones de temperatura alta, esto se contrae y puede, digamos, generar problemas estructurales, ¿no? Entonces ya hay que controlarlo. Hay que controlarlo a través de la variación de la humedad y la temperatura, que es clave. O sea, mucha humedad o mucha temperatura, el problema de contracción puede ocurrir. Entonces, otro hay que controlarlo a través de la contracción, controlar la contracción para evitar una fisuración, y el otro es controlar el curado del concreto. Me detengo de repente un poquito aquí en lo que es contracción, porque ya es un concepto estrictamente estructural, y ustedes cuando coloquen el concreto deben estar muy seguros que no vaya a ocurrir esto, ¿no? No vaya a ocurrir. Entonces, una técnica es, por ejemplo, se vacían o se coloca concreto en superficies planas suficientemente grandes, entonces hay que controlar la contracción. Y una técnica es utilizar aditivos, o otro es utilizar, digamos, plástico, ¿no? Para evitar la pérdida de agua inmediatamente. Más ocurre con concretos probablemente de alta resistencia, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado. Cuando el concreto es de poca resistencia, casi la contracción no se da. Pero cuando ya estamos hablando de concretos de 280, 350, hasta 500, ya las cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando coloquen concreto en puentes, que son superficies expuestas. Entonces, si no le toman el debido cuidado, este problema de contracción se fisura la superficie al momento que va secando, y en una eventual obra de importancia, pueda que ustedes sean contratistas, entonces no les van a recibir la obra bajo esas condiciones, ¿no? O si no, también el tema del supervisor. El supervisor ve que se le ha contraído el concreto, está fisurado, te va a decir, no sirve tu concreto, coloca de nuevo, no vale, no te acepta, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas obras a nivel nacional han tenido esta gran dificultad, ¿no? El efecto de contracción. Entonces hay que cuidar de eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, si hubiera?
Ingeniero, había comentado acerca de un plástico que se coloca para evitar la contracción. ¿Cómo es que se coloca ese plástico o qué tipo de plástico es? A ver, vamos a ver. A ver, miren. A ver, ahí estamos. Entonces, vamos a suponer que van a vaciar un puente. Vamos a verlo isométricamente. Entonces, estamos viendo las propiedades del concreto. Ya les he hablado del tema del estado fresco. Entonces, el concreto, propiedades del concreto. Entonces, hablamos en el estado fresco. En el estado fresco. ¿Qué tal? Tenemos uno es la trabajabilidad. Esto hay que manejarlo de acuerdo a las normas y se controla a través del SLAM. No puede colocarse concreto, digamos, con un SLAM muy grande, ni tampoco muy pequeño, ¿no? Entonces tiene un rango de que hay que hacerlo. En su curso de tecnología del concreto probablemente ustedes hayan profundizado qué es el concepto de trabajabilidad, pero si no, sería bueno que ustedes recordar para que, bueno, luego viene el problema de la exudación, trabajabilidad, viene la exudación, no, perdón, ¿cuál era? La otra era... La segregación. Ajá, la segregación, perdón, era la segregación. Esto, por ejemplo, la segregación no es menos importante, pero en algunos casos digamos, de ejecución real de obra, si la supervisión cita, te va a controlar de que no coloques concreto, digamos, con una trabajabilidad muy alta, ¿no? O con bastante fluidez, porque puedes estar ocasionando segregación. Entonces, ahí te van a controlar y hay que tener cuidado. El otro tema es la exudación. Bueno, en cuanto a la exudación, es un tema de que, por ejemplo, vamos a suponer un pavimento que ustedes van a colocar, este podría ser un pavimento, por ejemplo. Entonces, te puede colocar el agua y vibrarlo, entonces pueda que salgan burbujas acá, ¿no? Estas son burbujas de agua, ¿no? Entonces, estas burbujas de agua se suben a la superficie después que se coloca el concreto. Y entonces, cuando estas burbujas de agua que suben a la superficie son excesivas, entonces lo que pasa es que esta capa de concreto se debilita. Entonces, toda esta capa se debilita, por decirlo así, ¿no? Capa debilitada. Capa debilitada debido a que el agua se sube a la superficie y entonces cuando seque el concreto queda débil esta capa y da la impresión que el concreto es malo o que no se ha procedido adecuadamente y por tanto esto puede ser causal de que te eliminen el concreto colocado y te obliguen a colocarlo de nuevo. No te pueden
valorizar o no te pueden contemplar ese trabajo, ¿no? Entonces, hay que evitar esta exudación. Cuando se encuentren ustedes como residentes de obra y tengan un supervisor muy exquisito, entonces chequea que esto está ocurriendo, la exudación es exagerado, te puede no reconocer el trabajo del vaciado y te obliga a que lo hagas de nuevo. Entonces ahí es pérdida, ¿no? Y el otro es la contracción. Esto, bueno, en realidad los 4 elementos son importantes en el estado fresco, pero el que ocasiona más dificultades es la contracción. ¿Qué consiste esta contracción? Por ejemplo, tenemos un puente. Ejemplo, un puente. Un puente, ¿no? Como es una superficie expuesta al sol, vamos a suponer que sea, a ver, voy a verlo en isométrico. Vamos a suponer que es un puente de... Bueno, entonces es un puente bigalosa y, por ejemplo, se ha cumplido con todo el tema de trabajabilidad, segregación, exudación, ¿no? Todo se ha cumplido dentro de los rangos, pero después de colocar el concreto, comienzan a aparecer fisuras. Acá en la superficie. Y eso no es aceptable, ¿no? Porque pueden resultar, entonces estos son fisuras, ¿no? Son fisuras que aparecen después de colocar el concreto. Entonces, y esto hay que evitarlo, porque un supervisor exquisito no les va a recibir la obra de esta manera, todo fisurado. Pongo como ejemplo, digamos, una superficie grande de un puente, porque es lo más importante que hay que tomar en cuenta, incluso en los pavimentos, ¿no? Y como les digo, hay factores que provocan que esto ocurra. Uno de ellos, el más importante, viene a ser, pues, ¿no? Dependiendo, esto depende de varios factores. Factores que influyen en esto, factores que pueden inducir a una fisuración en la superficie. El primer factor viene a ser, por ejemplo, la relación agua-cemento que tengamos. El otro viene a ser el tema de la temperatura, ¿no? Temperatura, ¿no? El otro es la temperatura, el otro es el valor de F'C, ¿no? Entonces, la relación agua-cemento, la temperatura y el F'C son factores que nos pueden, que si no la controlamos adecuadamente, se fisura la superficie del concreto y ahí sí van a tener problemas porque no les van a recibir la obra o el supervisor no te valoriza, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, con concretos, entre paréntesis, mayores por ejemplo, a 280, hay que tener en cuenta, ¿no? Mayores a 280 hasta 210, casi poco, pero dependiendo de la temperatura puede fisurarse. Pero es muy interesante tener en cuenta la variación de temperatura. En Huaraz, por ejemplo, por experiencia que uno tiene de haber construido una gran cantidad de estructuras, ¿no? Entonces, bajo esa experiencia, les diría que en Huaraz, por ejemplo, si se quiere vaciar un puente, procurar hacerlo de repente hasta en Huaraz, recomendable, en Huaraz puede hacerse
un buen vaciado es aproximadamente, por decir, desde las 6 de la mañana hasta las, digamos, de repente 11 a.m. ¿Ya? Y en la tarde podría ser desde las 2 hasta las 8 p.m. Son, en estos rangos de horario, es adecuado poder vaciar para no tener mucho problema digamos, de contracción. Pero, por ejemplo, entre 11 y 2 de la tarde, en realidad, esto sí ocasiona problemas, ¿no? En este rango ocasiona problemas. Y, por ejemplo, en losas aligeradas, en puentes, con superficies expuestas, dependiendo, como digo, de la trabajabilidad o la relación agua-cemento, va a producirse fisuración, debido a la contracción, porque el concreto va secando, va perdiendo agua y necesita agua para poder seguir con la fragua. Entonces ahí comienza a contraerse y a fisurarse. Entonces, ¿qué es recomendable hacer? Entonces, lo recomendable es, por ejemplo, colocar una vez vaciado el concreto y después de haberle dado su acabado, ¿no? Su frotachado, su empastado, se coloca a lo largo de todo el área, se coloca el plástico, ¿no? Por ejemplo, entonces, este plástico, ¿no? Para protegerlo, el plástico, es una alternativa, ¿no? Otro es poder utilizar aditivos, ¿no? Aditivos. Entonces, se cubre toda la superficie después de haberle dado el acabado de una forma muy conveniente para que no pueda rayarse, pueda hacerse feo. Entonces, se coloca, no tanto inmediatamente, pero de repente, exageradamente, después de unos 10 minutos, sí hay que taparlo, porque comienza a perder el agua y se comienza a fisurar. Hay varias obras en el país que han tenido este gran problema y no han sido recibidas. Acá en Huaraz hay varias, ¿no? Hay varias. Por ejemplo, el puente Raimondi. Ese puente vaciaron el concreto y no tomaron las precauciones y se ha fisurado. Si bien es cierto, no han sido fisuras que han ido a un tema estructural, pero tienen una apariencia que da mal aspecto, ¿no? Como que estuviera mal el concreto. Sin embargo, ese puente está funcionando, pero el tema de entrega de obra se complicó por el efecto de la contracción de fragua. El ingeniero que estaba allí probablemente se descuidó y no tomó en cuenta esto y se le fisuró todo eso, ¿no? Entonces, eso es un tema que nosotros en nuestra universidad, como ejemplo también palpable, ustedes que asisten permanentemente a veces ahí en la losa deportiva, en la que hay unas graderías, ¿no? Más que nada en la zona norte, esas graderías probablemente lo han vaciado en horas no convenientes y no lo han protegido y se han fisurado, ¿no? Entonces, eso en estadios también, porque eso tiene un gran problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto está así. Entonces, como se ha vaciado, digamos, el concreto, entonces también igual, se han producido fisuras acá. Fisuras, ¿no? Entonces, estas fisuras digamos, dan mal aspecto, que no falla, pero por fisuración así,
da mal aspecto y a veces la comisión de recepción de obra no te recibe, ¿no? Porque da mal aspecto, tienes que resanarlo, ver de una manera. Ustedes eso lo pueden ver, hasta ahora tienes ese fenómeno ahí, cuando vayan por la cancha deportiva, se van a dar cuenta que esas graderías tienen ese problema de fisuración, ¿no? Son ejemplos reales, vistos, que ustedes transitando lo pueden verificar. Bien, entonces, eso es la forma de cómo colocar el plástico encima de la losa para que no tenga problemas, ¿no? Bien, ¿cómo te llamas? El que me hizo la pregunta. Rondán, ingeniero. Ah, Rondán. muy bien. Entonces ya saben. Rondán. Muy bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Noten que trato de recordarles, a pesar que esto es un tema de tecnología del concreto, pero estoy recordando con ustedes qué es lo que tienen que tomar en cuenta al momento de hacer sus especificaciones técnicas, si hacen un expediente técnico, y o cuando sean ingenieros residentes o supervisores, tomar en cuenta este problema. Hay muchas obras a nivel nacional que han sido generadas por una serie de críticas y denuncias y que no lo reciben la obra, consideran que está mal hecho y todo un tema, ¿no? Entonces, esto hay que asimilarlo adecuadamente. Ingeniero, ¿Ya? Sí. Más o menos quisiera más o menos en forma de una sugerencia, de qué forma, por lo general, por lo visto en el campo, cuando el acero está bastante confinado, pues uno un poco que se desvía hasta de la norma y alteramos el slum, ¿no? Hasta que, por ejemplo, en la superficie de los reservorios para vaciar, pues es de alta confinidad del acero y pues efectivamente darle a un slum inferior a 4 como que efectivamente no se puede ni vibrar. Claro, Y no. en Y ese así veo a dónde va tu pregunta. de qué forma verlo una solución, porque no sé. Y la otra es que hay ambientes que no tienen cambio de temperatura y por lo general hay dos tipos de concreto, ¿no? O puede ser in situ o puede ser un premezclado. Ahora, ¿de qué Ajá. forma controlar cada uno de ellos? También es un problema, no son iguales, ¿no? Ya, correcto. ¿Cómo te llamas? Sánchez. Sánchez. Bueno, son consultas eminentemente prácticas, sin embargo hay que comentarla. Por ejemplo, ya estas son una nota, pongamos ahí, por ejemplo, cuando tengan una congestión de acero, que es tu pregunta, ¿no? Cuando tengan una congestión de acero y la obra sea importante, ¿no? La recomendación sería esto. Una primera recomendación sería usar concreto autocompactante. Usar un concreto autocompactante, ¿no? Ese es lo primero que podrían recomendar. Si la obra es importante, como un reservorio, por ejemplo, vamos a ver
un reservorio de 500, 1000, 2000 cubos, por ejemplo, de agua potable, donde es posible que la cantidad de acero sea, digamos, muy congestionado. Entonces, lo recomendable es utilizar concreto autoportante, ¿ya? Eso es otra recomendación. Otra recomendación, justamente, aquí va el tema ya del diseñador, ¿no? La norma dice que los espaciamientos entre varillas deben tener un mínimo. Entonces, la situación es que el espaciamiento, ¿no? El espaciamiento de refuerzo sea mayor lo que indica la norma, mayor o igual lo que indica la norma, ¿no? Entonces ustedes cuando, por ejemplo, van a ser residentes y van a ver una obra que van a ejecutar y ven la congestión del acero, entonces ya constituye una, digamos, una observación, ¿no? Una limitante. Entonces ustedes dirían, bueno, se está viendo acá que hay demasiado acero en este elemento y usar un concreto de la resistencia que indique el expediente no será posible. Por tanto, ustedes como residentes dirán, pues yo sugiero usar concreto autocompartante, y lo cual de repente aumenta un pequeño costo o no, dependiendo del mercado, y tienen que advertirlo, ¿no? Eso es bueno, es una buena pregunta. El otro tema, la otra recomendación es el diseño de mezclas, ¿no? Ya. La norma me dice que debo tener espaciamientos mínimos, pero en el diseño de mezcla me habla también la norma que debo usar de repente el agregado grueso, porque esto se genera por el problema del agregado grueso, ¿no? Podamos hablar de phi, digamos, porque el phi más o menos, o el diámetro de la piedra, generalmente en nuestro medio, es de 3 octavos a más o menos hasta 1,5 pulgadas, ¿no? O sea, en ese rango se produce la piedra ya sea seleccionada o chancada, ¿no? Y está en ese rango. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, una estructura de vida congestionada con acero, no podrían colocar, pues, concretos con un diseño de mezcla con piedra de 1,5, porque van a tener problemas de cangrejeras y lo que dice Bobadillo se hace un poco complicado, ¿no? Sin embargo, las prácticas y las investigaciones actuales, esto dice la norma, ¿no? Esto dice la norma, ¿no? Sin embargo, ya las investigaciones de laboratorio para producir concreto es recomendable en estas zonas, recomendable diseñar mezclas ¿no? Ese es el criterio recomendable, diseñar mezclas con, digamos, con tamaño máximo de agregado grueso, ¿no? Por ejemplo, generalmente menor a phi, perdón, bueno, en fin sería 3 octavos, ¿no? Se diseñan mezclas a un agregado menor a 3 octavos, porque entendemos que el proyectista no se le habrá ocurrido colocar separación de acero entre este rango o este tamaño. Por lo tanto, esto debería ser, ¿no? Bien, la otra recomendación sería, después de esto, digamos, usar aditivos, pues, ¿no? Uso de aditivos, ¿no? Uso de aditivos. Esta es la otra recomendación. Uso de aditivos puede ser plastificantes
Plastificantes, bueno, vamos a ponerlo acá completo, plastificantes o superplastificantes. Entonces, esa sería la recomendación que podríamos hacer y tomar en cuenta para vaciar concreto, ¿no? Ahora, en relación a lo que dice Sánchez, a un concreto, pongamos un concreto in situ, o también el concreto premezclado. Premezclado. Bien. Entonces, ambos tienen ventajas, ¿no? Ambos tienen ventajas. Generalmente el concreto premezclado, por el volumen que viene, es más uniforme, ¿no? Más uniforme en cuanto a la relación agua-cemento. En cambio, el concreto in situ puede tener que la relación agua-cemento varíe más, ¿no? Varía más. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Colocar concretos muy fluidos o concretos muy secos. En cambio, el concreto premezclado es, en una relación agua-cemento es casi uniforme. Hay más uniformidad. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Hay esa diferencia. Pero cuando tratamos de colocar, digamos, estos dos concretos, ¿qué pasa si es un concreto in situ más seco? La diferencia de colocar es igual como que viniera de un concreto premezclado digamos, con la relación agua-cemento. Para esa misma relación agua-cemento, el problema es similar, ¿no? Ahora, en otros casos pueda que en concreto vaciado in situ hay zonas de congestión de acero, entonces se produce un concreto, digamos, con una relación agua-cemento un poco alta, para que puedan llegar a toda la superficie del acero y no haya vacío, ¿no? Pero ocasiona que, ustedes saben, una resistencia menor, ¿no? O sea, por lo que influye en la resistencia del concreto y la relación agua-cemento. Bueno, ese sería el comentario que podría hacer Sánchez respecto a tu pregunta, ¿no? No sé si es satisfecho o hay algo más que comentar o alguna duda más. Sí, me parece bien, ingeniero, no hay problema, nada más eso del concreto autocompactante, más o menos, ¿qué expectativas cumpliría de función estructural, ya que ya efectivamente el tamaño del diámetro del tamaño máximo ya es máximo con 3 octavos, ¿no? Claro, sí, pero el concreto, como digo, cuando ya son las estructuras muy importantes, porque generalmente hay una congestión de acero en estructuras importantes, entonces ya en el expediente técnico te puede decir usar concreto autocompactante o te dirá usar con concreto con aditivos superplastificantes o plastificantes, ¿no? Cualquiera de las recomendaciones te lo dará. O te dirá, pues, de acuerdo al diseño de mezclas, usar agregado grueso menor a 3 octavos. ¿No? Esas son las recomendaciones que podríamos dar, ¿no? En cuanto al concreto autocompactante, no es complicado, no es nada del otro mundo, es sumamente sencillo de producirlo, ya no necesita vibrador, ¿no? Porque hay zonas donde en realidad pues el vibrador no entra, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí es el concreto autocompactante que se compacta solo, ¿no? Solo se compacta. Y también con el uso de plastificantes, superplastificantes, se vuelve muy fluido el concreto y también ayuda a que llegue adecuadamente a todos los sectores de la estructura, ¿no? Y ya no haya la cangrejera. Bien, entonces, eso sería que yo les puedo comentar en raíz a la pregunta formulada por el compañero Sánchez. Bien,
Si no hubiera alguna otra pregunta, pasaríamos a ver el siguiente tema. Bien, entonces queda completamente claro que hay que tomar en cuenta las 4 propiedades del concreto en el estado fresco, ¿correcto? Y hay que practicarlo ingenierilmente. Vamos ahora al tema de las propiedades en el estado endurecido. En este campo no hay mucha discusión que hay que abordar, sin embargo, recordando que cuando el concreto está endurecido, presenta una propiedad de durabilidad. O sea, hasta ahora hay concretos en estructuras importantes que ya pasan los 100 años, ¿no? Y no ha tenido ningún problema. Entonces, eso hace indicar que el concreto en el estado endurecido es durable, ¿no? Ahora, también en algunos casos podemos lograr en el estado endurecido un concreto impermeable, ¿no? Con ciertas condiciones. Y también el concreto en el estado endurecido ya tiene una resistencia, ¿no? Ya tiene una resistencia, resiste. Fundamentalmente la resistencia está medido en términos de los esfuerzos a compresión, o sea, resiste fuerzas de compresión, que es lo más importante, ¿no? Y también en el estado endurecido, el concreto, dependiendo del elemento estructural, tiene ciertas propiedades elásticas, tiene elasticidad, o sea, un grado de deformación que no es lo suficientemente alto, pero tiene un grado de elasticidad, ¿no? Ya, como digo, dentro de los límites se comporta elásticamente, ¿no? Y ustedes, por su conocimiento de resistencia en materiales, han visto de que cuando un material es es elástico, ¿no? Y bajo qué condiciones de elasticidad puede estar el concreto. Entonces, lo pueden revisar o recordar toda la teoría esa, ¿no? Entonces, en el estado endurecido, estas propiedades resultan, ¿no? En el concreto. Bien. Ahora, nosotros hasta este momento hemos hablado de un concreto en el estado fresco y en el estado endurecido, pero hablando de un concreto simple, sin que tenga que ver armaduras ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a ver el tema, ¿qué cosa es el concreto armado? Y el concreto armado viene a ser pues la unión del concreto con el refuerzo, ¿no? Entonces, a esa unión se le llama concreto armado. Ahora, esa unión debe ser lo suficientemente adecuado para evitar desplazamientos relativos entre el concreto y el acero. Y cuando eso no ocurra, entonces hablamos de un concreto armado. Entonces, dando la lectura, digamos, de la información existente, pues no se puede definir que el concreto armado es la unión del agregado grueso, agregado fino, cemento, agua, aditivos, fibras y el acero de refuerzo. Ahora, el concreto armado puede ser concreto vaciado en sitio o prefabricado, o combinar ambos, ¿no? Dependiendo la necesidad. Bueno, el concreto armado, como su nombre lo indica, es el que ha satisfecho muchas necesidades de infraestructura en el mundo, ¿no? El que más se usa, ¿ya? Entonces, el concreto armado en el mundo es el material de más volumen usado, ¿no? Incomparable a cualquier otro material. Entonces, eso es lo que podemos indicar que es el concreto armado, ¿no?
Entonces, definiendo el concepto de la unión del concreto con el acero de refuerzo. Y puede hacerse sencillo o prefabricado. Últimamente está entrando con mucha, digamos, aplicación los concretos ya no prefabricados, sino elementos prefabricados. O sea, una viga me es más fácil encofrarlo a nivel, luego ir y luego colocarlo, ¿no? El único problema que tengamos hasta ahora sería la tecnología que no nos alcanza para colocar adecuadamente en las uniones, ¿no? Pero en el futuro, probablemente por la rapidez, el costo, cuando ya tengamos mucho más herramientas, es probable que pasemos a ese rubro de las estructuras prefabricadas, ¿no? Que es sumamente rápido hacerlo, ¿no? Ustedes habrán visto por noticia de que en China se ha armado un edificio, ¿no? Un edificio de concreto en 2 días. Un edificio de 10 pisos en 2 días. En China, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho? Utilizando elementos prefabricados fuera de la obra y se han ido ensamblando como un rompecabezas, ¿no? Inmediato. En 2 días ha quedado operativo y listo para los ocupantes, ¿no? Acá en el Perú todavía no incidimos mucho el sistema de construcción de estructuras prefabricadas o ensambladas, ¿no? De acuerdo a un plano adecuado. Entonces, ahí, por ejemplo, si haríamos estructuras prefabricadas, el costo sería muy, muy bajo, ¿no? Con una vivienda, si hacemos con concreto o con una vivienda prefabricada de concreto, lo haríamos en un día, ¿no? Eso para empezar. No estamos en la China, pero en un día podemos hacer una vivienda prefabricada. Sería cuestión de hacer una investigación de cómo armar la vivienda para que se haga lo más rápido posible, ¿no? Y eso reduciría costos significativamente, de repente hasta el 50%. Es probable que ocurra eso. Muy bien. Vamos a otro. Voy a ver, de repente les voy a trasladar un videito cómo se ensamblan las estructuras prefabricadas. Bueno, otra cosa que tenemos que hablar es en las ventajas que tiene el concreto armado. Bien, el concreto armado tiene una gran desventaja, ¿no? Es durable, ¿no? La fabricación y colocación es fácil, es resistente al fuego en cierta medida, no total, pero es más resistente al fuego que el acero y la madera, pues, ¿no? El acero, por ejemplo, cuando se aplica un grado de temperatura muy rápido, pierde su estabilidad. Pareciera que el acero sería más resistente al fuego que el concreto, no es así. Ustedes recordarán, o por información, que en el año 2001, 2002, no sé, perdón, 2001, 2000 creo, en que hay un ataque a las Torres Gemelas de los Estados Unidos. El solo impacto del avión sobre la torre del edificio, el impacto fue tan enorme que ese impacto se transformó en calor, y el calor se difundió muy rápidamente en toda la torre porque era de acero y cayó inmediatamente, ¿no?
Cayó totalmente el edificio con solo el impacto del avión en la parte alta, ¿no? Donde murieron más de 3.000 personas con el ataque de los talibanes, ¿no? Bien, entonces aparentemente pareciera que fuera más resistente al calor que el acero, pero no es cierto, es más, el concreto es más. Es un material económico, ¿no? Una gran ventaja, ¿no? El uso en el estado fresco es muy adecuado. Es un material que satisface varias funciones estructurales y arquitectónicas, ¿no? Las estructuras de concreto generalmente son monolíticas e hiperestáticas, ¿no? O sea, tienen una gran, un grado elevado de monolítico. Bueno, resisten eficientemente cargas laterales del viento por su peso. O sea, un edificio de concreto, digamos, de una altura considerable frente a los vientos que ocurre hasta el momento conocidos, no es mayor problema, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, que es en Centroamérica, que son zonas donde ocurre bastantes tornados, pero estos vientos no afectan a los edificios de estructuras de concreto, pero sí a las viviendas de madera, ¿no? Por ejemplo, en Miami, cantidad de residencias en base a estructura de madera. Entonces, cuando viene un tornado, se levantan todas las casas y los deja sin habitación. Pero los edificios que son de concreto no les pasa absolutamente nada, ¿no? La estructura es sumamente rígida, ¿no? Una estructura de concreto es rígida, o sea, es un sólido rígido prácticamente. También por el tema del peso propio, la influencia, digamos, de las cargas móviles no se nota, o sea, las vibraciones no se nota. Y finalmente, una de las grandes ventajas del concreto es la resistencia a la compresión y resistencia al efecto del agua. O sea, más bien, cuanto más agua le metas al concreto, se vuelve más resistente. Entonces, ahí está la gran ventaja. Bueno, esas son las ventajas que estamos recordando del concreto armado, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si estuviera. Y si no, iríamos a ver qué desventajas también tiene el concreto armado. Una de las desventajas del concreto armado es la resistencia a la tracción, ¿no? La resistencia a la tracción del concreto es baja, si se estima aproximadamente un 10% de la resistencia a la compresión. En las zonas de un elemento estructural a tracción, en realidad es inevitable la formación de grietas, ¿no? Por eso que en estructuras hidráulicas, en el diseño de estructuras hidráulicas hay que tomar en cuenta este factor, ¿no? Que no haya tracción en la mayoría de las partes. En un reservorio, por ejemplo, no se puede permitir que haya tracción interior porque el agua se filtraría. ¿Por qué? Porque hay fisuración. Entonces hay que diseñarlo ahí con el rango elástico todavía, ¿no? Que no fisure. Bueno, una otra desventaja es que para colocar el concreto se requiere pues y ese encofrado es también caro. Y bueno, el encofrado, la habilitación, el vaciado y la espera y el desencofrado. El costo del encofrado aproximadamente, dependiendo de la estructura, varía desde 1/3 a 2/3 el costo real de la obra, ¿no? Es bastante significativo el encofrado. Por eso que cuando ustedes vean el costo de una obra, hay que interesarnos cuánto de presupuesto tengo para el encofrado. Si es muy bajo, de repente no voy a cumplir con la obra, ¿no? Ahora, otro problema de desventaja
el concreto es el peso, ¿no? El peso propio que hay que tomar en cuenta en el diseño. La carga muerta es lo que se le llama, ¿no? El proceso constructivo convencional, usando concreto armado, es lento, no es rápido, ¿no? Pero es secuencial porque se va primero colocando el acero, luego se encofra y luego se coloca el concreto, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, los concretos, una desventaja es que cambia el volumen en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, aparentemente, una vez que yo voy a hacer el concreto me diera la impresión como eso de volumen, no es tan cierto. En estructuras como por ejemplo puentes de concreto preesforzado, ¿no? Que son preesforzados, ¿no? Que puede ser pos o pretensado, ese concreto estructural con el tiempo puede cambiar de volumen, ¿no? Y al cambiar de volumen, por efecto de la contracción o efecto del secado y todo lo demás, puede producirnos problemas. O también debido al flujo plástico. Hay muchas estructuras en el Perú y en el mundo que por el efecto de flujo plástico han conducido a la falla, ¿no? Porque no se contempló en el tiempo cuánto se deforma. Por ejemplo, los puentes que son postensados o pretensados, dependiendo de la luz y dependiendo de la carga en el acero tensionado, ¿no? Pueda que el concreto se contraiga y se deforma, ¿no? O también por endurecimiento del refuerzo también se deforma, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, eso es una de las desventajas que puede ocurrir en el concreto y hay que tomar en cuenta. Más es el caso de la contracción y el flujo plástico, ¿no? Hay mucha investigación sobre, digamos, el comportamiento del concreto en el tiempo, sobre flujo plástico. En el texto en el texto de concreto reforzado de Park y Pauli, ahí hay toda una teoría del flujo plástico, recomendable para que la puedan leer y entender a cabalidad el flujo plástico, ¿no? Eso deberían verlo porque es tema prácticamente tecnología y concreto. Bien, salvo que haya una pregunta, ¿no? Bueno, si no, seguimos. Normas que rigen el uso del concreto armado. Ingeniero, Sí, es una consulta, con respecto cuando nos comenzó con hablar de las ventajas del concreto armado, en el último ventaja dice que el concreto es resistente al efecto de agua. ¿Eso se refiere a cuando se le agrega agua al momento de curarlo el concreto? ¿O el hecho solamente de que resiste al agua? ventajas. Sí, en la última, o Ya, sea, el concreto es resistente al efecto de agua. Claro, o sea, por ejemplo, un reservorio que se destina a almacenar agua. El agua, ¿no?, que está allí, no le afecta al concreto. Entonces, a partir de ese que no lo afecta, sale este concepto que el concreto es resistente al agua. Es más, cuanto más permanente esté el agua en el reservorio, el concreto fraguará más, lo mantendrá adecuadamente y no habrá fisuración. Por eso se dice resistente al efecto del agua. Resiste, o sea, se cura más, o sea, se vuelve más resistente, ¿no? En cambio, si ustedes hacen un reservorio y es para agua y no lo llenan de agua a un determinado tiempo, por ejemplo, un mes, 2 meses, es probable que esa estructura se fisure y ya no pueda albergar agua, se comienza a filtrar. En cambio, si depositan agua, entonces el concreto se vuelve más resistente a ese efecto de agua. No se fisura, ¿no? En ese contexto se habla de resistencia al agua. ¿Cómo te llamas? Rondán, ingeniero. Ya. ¿Algún otro comentario o consulta? Bueno, estamos recordando todo lo que es relacionado al concreto para tener claro su aplicación, ¿no?
Normas que rigen el uso del concreto. En el Perú, las normas que rigen el uso del concreto está, digamos, referenciado con la norma la E020, la E030, la E050 y la E060, ¿no? Por ejemplo, que hay que considerar para el metrado de cargas el peso del concreto, y eso lo indica la norma la E020. Y para ver el tema de resistente, la E030, ¿no? Y para efecto de cimentaciones, cuando el concreto está bajo suelo, hay que tomar en cuenta la norma, la E050, que dice, ¿no? Respecto a los suelos y el concreto, el uso más que nada. Y la norma, la E060, habla mucho sobre el tema de concreto respecto al diseño, ¿no? Bien, estas normas están totalmente definidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y también se acepta el cumplimiento de las normas internacionales como el del ACI 3018, ¿no? O el ASTM, que son normas internacionales americanas que nosotros sin necesidad de aplicar la norma peruana podemos ir a aplicar a esto, estamos dentro de lo permitido, ¿no? Bueno, la norma peruana es más conservadora que la americana, ¿no? Ya veremos más adelante, pero es más conservadora. Y sin embargo, si ustedes diseñan con el ACI y falla, no habría problema porque se defienden con esta norma, ¿no? Es aceptada en el Perú. Allí esas normas del uso del concreto nos indica cómo debe mezclarse, cómo debe transportarse, cómo debe colocarse y cómo debe curarse. Ese es un tema que es tecnología del concreto y que recordando lo pueden hacer. Ahora vamos ingresando ya al tema casi importante del curso, propiedades mecánicas del concreto, ya prácticamente en el estado endurecido, ¿no? Bueno, las propiedades mecánicas del concreto se basan en las primeras, una propiedad mecánica es la resistencia a la compresión del concreto y la resistencia a la tracción. Bien, resistencia a la compresión del concreto, que es, bueno, el concreto desde el punto de vista estructural tiene dos propiedades, repito, la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción. Estas son dos propiedades fundamentales del concreto en el estado endurecido que se llaman propiedades mecánicas, ¿ya? Cuando trabajan, ¿no? Y ahora, antes de seguir avanzando, ya les dije ayer que uno de los conceptos que tiene que quedar claro ya para toda su vida como ingenieros civiles es esta nomenclatura, F'C. Toda la vida mientras trabajen como ingenieros civiles, van a tener que familiarizarse a plenitud el concepto de F'C o la nomenclatura F'C. Cuando les hablen de F'C, ya saben, van a saber estrictamente a qué se están refiriendo, ¿no? A la resistencia especificada del concreto, ¿no? Y que este valor se obtiene a través de los ensayos que se hacen en laboratorio según la norma. Y bueno, la resistencia a la tracción son valores que se estiman entre 8 al 15% de F'C, o sea, de la resistencia a la compresión. Pero vamos a comprender uno por uno cómo es y cómo es que utilizamos este concepto ya en el diseño del curso. Bien, determinación de la resistencia a la compresión. Ustedes también en tecnología del concreto ya han avanzado, han hecho prácticas de laboratorio y les han dicho obtener F'C o obtener el valor de resistencia del concreto, ¿no? Y bueno, para determinar la resistencia a la compresión del concreto, también existe toda una normatividad, ¿no? Puede ser la norma de la 060, la norma, la ASTM, ¿no? Que nos dan
algunas indicaciones para hacer, digamos, o determinar la resistencia a la compresión del concreto. Y generalmente la norma indica que se debe hacer pruebas en probetas cuyas dimensiones son las siguientes, ¿no? Una probeta cilíndrica que tenga aproximadamente 6 pulgadas de diámetro y una altura de 30. Eso es lo que está estandarizado en todas las normas, ¿no? Entonces, y también indican en esas normas todo el proceso para confeccionarlas, ensayarlas y todo. Sin embargo, que esta parte es convencional, pero ya hay una nueva tendencia de obtener resultados de la resistencia a la compresión con probetas más pequeñas, ¿no? Porque usar una probeta de 6x12 en un gran volumen de concreto también es un gran volumen de ensayo y que finalmente es una pérdida de material, ¿no? Por lo tanto, ya hay varios modelos, algunos laboratorios aceptados, pero la norma todavía no lo precisa, sigue manteniendo este criterio de 6x12 pulgadas. Pero en el laboratorio ya se han hecho nuevas tendencias. Una de ellas es, por ejemplo, las pruebas que se sacan del concreto colocado, o sea, la prueba diamantina, que son cilindros de aproximadamente 5 centímetros por algo de 6 de altura, o 10 centímetros de altura, y se ensaya, ¿no? En concreto. O si no, también ya se están tomando muestras de más o menos se ha bajado a 6, de 6 a 8 centímetros, y la altura también ha bajado a 15 centímetros. También son probetas cilíndricas que se están utilizando últimamente para el ensayo de la resistencia a la compresión. Bueno, como decía, el ensayo consiste siempre en llevar la probeta a un equipo de compresión y de acuerdo a las normas ASTM se puede determinar la resistencia a la compresión, ¿no? Ahora, también hay otros códigos, aparte de lo dicho, es el código europeo, que nos indica también cómo utilizar probetas cúbicas, ¿no? Probetas cúbicas de 15, de 20, ¿no? Y se hace correcciones con respecto a las cilíndricas y se obtiene también la resistencia, ¿no? Eso ustedes lo han visto en tecnología concreta. Ahora, ¿salvo alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si no lo hubiera, seguimos recordando un poco de tecnología del concreto. Entonces seguimos. Esto es lo más importante desde el inicio del curso. Ahora sí, de acá para adelante, entiendo que va a ser ya nuevo para ustedes. De aquí para adelante ya es nuevo. Lo otro es un recuento y un poniéndole al tanto y de acuerdo a mi experiencia, qué hacer con el concreto. Pero ya desde el punto de vista de la aplicación. Entonces vamos a esta primera disposición que manda la norma, ¿no? Para efectos de la resistencia. Esto sí probablemente sea nuevo para ustedes, ¿no? Entonces, vamos a comentar disposiciones de la norma peruana. La resistencia promedio a la compresión requerida, usada como base para la dosificación del concreto, debe estar determinada según esta tabla. ¿Ya? Entonces, la norma peruana indica que la resistencia promedio a la compresión requerida, cuando hay datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra, debe ser esto, debe cumplirse esto, ¿no? Por ejemplo, a la resistencia aplicada a la compresión, ¿no? Digamos, F'C, ¿no? Entonces indica, para concretos de F'C menores a 35 MPa, ¿no? La resistencia promedio requerida está entre Fc sub R
debe ser igual a F'C más 1.34 la desviación estándar, ¿no? Y si son mayores, también en la resistencia requerida nos indica qué valores hay que incrementar, ¿no? Entonces, eso es cuando se conoce la desviación estándar. ¿Y qué significa conocer la desviación estándar? Significa que por años o se tiene un registro de comportamiento de los agregados de cantera que se utiliza, ¿no? Y la variación por años es casi constante, lo cual nos indica pues una desviación estándar casi, digamos, que no varía mucho, ¿no? O está por ahí siempre. Entonces, a eso se refiere. Y ustedes ya, de acuerdo a su curso de estadística, saben qué cosa es una desviación estándar, ¿no es cierto? Ahora, pero hay dos condiciones de la norma que indica. Uno cuando se conoce la desviación estándar y otro cuando no se conoce. Cuando no se conoce, por ejemplo, para concretos menores a 21 MPa, la resistencia requerida debe ser esto, ¿no? Y para valores dentro de un intervalo mayores a 21 y menores a 35 MPa, la resistencia requerida es esta. Y para concretos mayores a 35 MPa, la resistencia requerida es 1.2 más 5. Entonces, esto es de clave para el uso del concreto armado en control de calidad. Estos dos aspectos tienen mucho que ver con la realidad en la ciudad donde ustedes o en el lugar donde apliquen el concreto. Por ejemplo, en Huaraz ya más o menos va el concreto que se viene produciendo de las canteras del río Santa, ya van tomando registros. Más o menos ya lleva como algo de unos 10 años, entre 5 a 10 años ya va por lo menos, hay registros de producción de concreto, entonces se puede tener algunos datos para desviación estándar. Pero si no fuera, entonces, como si no hubiera ese control, ese registro debidamente patentado en Indecopi, ¿no? Entonces tendríamos que aplicar la tabla 2 que dice la norma, ¿no? Que tenemos que calcular la resistencia requerida en función a estos valores que da. Aquí es cuando no hay control de la desviación estándar o no hay control de la producción de concreto a nivel de laboratorio y hay que haya sido registrado, ¿no? Como son zonas alejadas. Por ejemplo, la primera etapa funciona bien para Lima, ¿no? Porque ya se tienen registros patentados de diferentes canteras conocidas y para estructuras importantes solo se controla con la desviación estándar. A nivel del interior del país, salvo en ciudades como Arequipa, tal vez, no conozco, pero en Trujillo, que es la ciudad más grande, aún todavía no hay registros debidamente patentizados y por lo tanto en esas zonas, en el interior del país, necesariamente es recomendable usar esta tabla donde no se conoce la desviación estándar. Es muy, muy interesante este tema, ¿no? Yo les diría, como siempre les he comentado en los cursos, muchas de las obras públicas en el Perú, si comencemos a hacer una auditoría, es probable que el 90% de las obras no cumplan estas condiciones, no cumplan, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, voy a ir a la pizarra de repente un poco para aclarar qué cosa es el F'C y el F'C sub R, ¿no? Bien. Me interesa porque deben ustedes integrar estos conceptos. Entonces, disposiciones de la norma, ¿no? Si tenemos entonces, a ver, disposiciones de la norma.
de la norma en cuanto a F'C. Entonces, hemos explicado en la tablita que hay un primer caso cuando se conoce la norma, cuando se conoce la desviación estándar, ¿no? Cuando se conoce la desviación estándar, y dos, cuando no se conoce la desviación estándar. Dos casos. ¿Ya? Entonces, ya, bien. Entonces, cuando no se conoce la desviación estándar, ¿cómo debe ser el F'C su R? Ya. Pero, ¿qué cosa es el F'C su R? Vamos acá. Para eso he ido a la pizarra. Miren, ustedes, nos suponemos que ya son ingenieros, ¿ya? Y yo les encargo que gestionen la ejecución de una obra. Por ejemplo, un centro educativo. Entonces, ya van a ser gestores de esa obra, o residentes. Ya eres ingeniero residente. Por tanto, como residente, ¿qué es lo que vas a pedir primero? Vas a pedir los planos, porque tú no los has proyectado, tú no los has diseñado. Entonces vas a pedir los planos. Entonces pides los planos, ¿no? Como ingeniero residente. Una vez recibidos los planos, vas a tener, por ejemplo, en los planos, pongamos como ejemplo, vas a tener acá una zapata, por ejemplo, vamos a poner una zapata. Y nos dice que esta zapata tiene acero, ¿no? Tiene el detalle del acero, ¿no? Por ejemplo, Fi de 5 octavos, pongamos a 15, dice, ¿no? Ahí está. Y aquí en el plano dice especificaciones técnicas. Y en las especificaciones técnicas dice F'C, 210, por ejemplo, ¿no? Eso está. Entonces, ya esta resistencia especificada es lo que te detallan en los planos. Te dice, debes colocar concreto de F'C 210. Ese te dice el plano. ¿Correcto? Y eso te dan los planos para que tú ejecutes. Bien. Entonces, cuando tú vas a ejecutar, lo primero que tienes que hacer, para el caso del concreto, ¿no? ¿Qué haces? Entonces, acciones. Lo primero que tienes que hacer como acción es presentar tu diseño de mezclas. Presentar tu diseño de mezclas. Este diseño, ¿quién lo hace? Es el laboratorio. ¿Correcto? Presentas el diseño de mezclas realizado en el laboratorio. Otra acción. Al presentar el diseño de mezclas, es toda una historia técnica, ¿no? ¿Qué materiales ha usado? ¿De dónde vienen? ¿Qué cantera? ¿Quién es el ingeniero que ha hecho el diseño de mezclas? Y tiene una conclusión, o sea, las acciones. Conclusión del diseño de mezclas.
del diseño de mezclas. Esta conclusión tiene que ser firmada por el ingeniero de laboratorio en la que te dice, ¿no? Conclusiones. Una conclusión, cantera utilizada, tal, ¿no? Tamaños de agregados, tal. Y la última conclusión que te dice, usar, te va a decir qué relación agua-cemento utilizar, ¿no? Te va a decir la dosificación, ¿correcto? Va a decir eso. Muy bien. Entonces, en tu dosificación, posiblemente para el diseño de 210, pueda que sea pues una relación cemento, agua, cemento, agregado. Por ejemplo, para un concreto de 210, pueda que el concreto o los agregados, por ejemplo, vamos a agregar el tema del agregado, cemento podría ser, por ejemplo, cemento puede ser 2 y acá 3, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Y acá el agua es un tema de control por SLAM, pero generalmente el cemento agregados. Entonces, pueden tener eso. O si no, también decir arena, piedra, cemento. Por ejemplo, arena puede ser 2, piedra puede ser 2, cemento puede ser 1, dependiendo de la forma en que les da el laboratorio. Pero el laboratorio, una vez que ha hecho el diseño de mezclas, pues tienen que fijarse qué factor de seguridad está poniendo. ¿Ya? Y este factor de seguridad es lo que viene de estos dos puntos. El factor de seguridad, digamos, es función del 1 y del 2, ¿no? Uno cuando conoce la desviación y el otro cuando no conoce. Entonces, ese factor de seguridad que recomienda el laboratorista o el ingeniero de laboratorio, ¿no? Ese factor de seguridad normalmente debe ser, pongamos, para un concreto con desviación estándar, hay que aumentarle, si la desviación estándar es, por ejemplo, 30, entonces habría que aumentarle 30% de resistencia más la resistencia especificada. O si no, dividir el valor que le está aumentando sobre el diseño que ha obtenido. Pero sus conclusiones el laboratorista te tiene que indicar cuál es el factor de seguridad a emplear. Puede ser dependiendo de la 1 o dependiendo del 2. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué es el FC sub R? El FC sub R es la resistencia que se requiere en obra, ¿no? O lo que se debe colocar en obra, de tal manera que se espera en obra, ¿no? Que se espera en obra, de tal manera que yo garantice que efectivamente el concreto colocado es 210. Entonces, para que yo me asegure, por ejemplo, si utilizamos la condición 2, ¿no? Utilizamos condición 2, si utilizamos la condición 2, entonces, por ejemplo, para F'C menor o igual a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? El valor de F'C sub R requerido debería ser el F'C más 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Si utilizamos la condición 2. Entonces, el FC sub R, ¿cuánto sería? FC sub R sería aproximadamente 210 más 70, que en este caso vendría a ser igual a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pongamos, a ver, voy a ver si es
de acuerdo a la tablita, menores, claro, 70, entonces sería 280. Entonces, ¿eso qué significa? Que mi diseño de mezclas debe ser con esto. Con eso tengo que diseñar mi mezcla. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que la resistencia para lograr con eficiencia mi resistencia del plano que me manda, ¿no? Entonces, en el plano va a tener su F'C y entonces yo debo aumentar dependiendo la condición, ¿no? Si es que yo he considerado que no conozco la división estándar, entonces mi concreto en el laboratorio debe ser considerando este aspecto 2. ¿Comprendido? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay consultas, seguimos la explicación. Entonces, la pregunta sería de repente de ustedes, ¿y por qué debo diseñar en el laboratorio con una resistencia F'C su R? ¿Por qué? Porque yo espero que todas las resistencias que me den del laboratorio estén por encima del valor de F' que indica el plano, con lo cual no podría tener ningún problema en el momento que se le apliquen las cargas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes trabajarían al borde, o sea, igual a F'C 210? Hacen el diseño de mezcla, como indico acá en las acciones, ¿no? Hago el diseño de mezclas considerando 210, ¿no? Y así lo aplico. ¿Y cuál es la probabilidad en obra que realmente el concreto tenga esa resistencia? No me asegura. Puede ser que sea más o puede que sea menos. ¿Y por qué puede ser más y por qué puede ser menos? Depende de muchos factores, ¿no? Miren. Entonces, ¿por qué? La pregunta sería acá, ¿por qué hacer el diseño ¿por qué hacer el diseño para F'C para Fc su R? ¿Por qué? Cuando se produce concreto, no podemos tener con exactitud todos los factores controlados. Uno, puede ser uno, que se ve afectado la relación agua-cemento. De una tanda a otra tanda puede variar la relación agua-cemento, ¿no? Por ejemplo, van a vaciar, preparan una tanda a través de un trompito. Meten el cemento, meten el agua y meten los agregados. La pregunta es, en el siguiente trompito podemos obtener el mismo volumen de agua, el mismo volumen de agregados. Es probable que no. Que la diferencia será pequeña, sí, pero incide en este tema de la relación agua-cemento, ¿no? Porque puede haber más agua o puede haber menos agua. El segundo factor es, bueno, relación agua-cemento, relación agua-cemento. El otro es el volumen de agregados, ¿no? Entonces,
Uno es la relación agua-cemento, que en una primera tanda tenga un volumen de agua, en la siguiente tanda no sea igual a este volumen, en la tercera peor, pero suerte, a pesar que lo pueden medir, pero generalmente no están midiendo exacto, ¿no? ¿Qué cosa hacen? Agarran un recipiente, un balde, por ejemplo, y más o menos marcan la raya que ahí debe estar el agua, pero no necesariamente en el momento de trabajar están mirando que justo cumple el agua. Entonces puede haber un poquito más y un poquito menos, lo cual hace que la relación agua-cemento varíe, ¿no? Y el volumen de agregados, igual. Si bien es cierto, la norma dice que hay que utilizar una medida de un pie, en pies, muchos utilizan baldes, muchos utilizan lampas, muchos utilizan otros equivalentes al pie, pero igual, si utilizaran la medida de un pie cúbico, el primer pie cúbico lo podrán hacer muy bien, el siguiente también, pero el cuarto y el quinto puede que falte volumen o puede que sobre volumen, puede ser más o puede ser menos. Entonces, esa variación de volúmenes de agregados que entran a la mezcla hacen que la resistencia del concreto se vea alterada. Otro factor del por qué el F'C su R, ¿no? Porque cuando se coloca el concreto en obra, ¿no?, el control de calidad de curado no es el mismo. Una probeta, ¿qué haces? Lo sacas después del trompito, colocas tu probeta, tomas el concreto y eso esperas que se endurezca y luego lo metes al agua y luego lo ensayas. Pero ese curado no es igual al curado de un concreto que se coloca en una columna o que se coloca en una viga, porque no se puede curar adecuadamente. Entonces el efecto de curado también influye en la resistencia del concreto. Por lo tanto, este es otro factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ya. ¿Qué son los más importantes? Lo cual hace que estos factores alteren el F'C. Entonces, como me van a alterar el factor, el valor de F'C, si me alteran hacia arriba, excelente, ¿no? Si se altera mayor que, o sea, F'C es mayor de 210, excelente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando F'C sea menor que 210? Estaríamos mal, ¿no? Y puede fallar. ¿Por qué? Porque el diseño del elemento de concreto se ha hecho considerando 210, ¿no? El diseño del elemento estructural se ha hecho usando este valor de 210, como dicen los planos, ¿no? Es la resistencia especificada. Esta resistencia, con esto se ha calculado el acero, ¿no?, y la sección de concreto. Entonces, si yo he diseñado con eso y al momento de que coloco el concreto no va a ser eso, entonces mi cálculo estaría mal, ¿cierto? Por tanto, para evitar eso, es que hay que controlar la colocación del concreto con este valor, ¿no? Entonces ya queda muy claro qué cosa es la resistencia especificada y qué es la resistencia requerida. Entonces, voy a en resumen, resistencia especificada estamos diciendo que es esto, es que está en los planos, ¿no? ¿No? Y la resistencia requerida es este valor y que esto tiene que ser adoptada a partir del laboratorio, ¿no? Entonces esto viene a ser del laboratorio, ¿no? Esto es lo que yo debo diseñar mi mezcla con este valor para asegurarme que yo cumpla el F'C. Entonces, como les comentaba, el 90% de las obras en el Perú no cumplen con este valor. No cumplen.
Y si hacemos pruebas de campo, sería catastrófico. Me voy a campo y saco una diamantina y puedo hacer, si me dijeron que ese concreto ahí debe ser 210, ¿no? Ejemplo, con prueba de diamantina, voy, saco una prueba de concreto y lo que me tiene que arrojar es un F' SUR igual a 210, por ejemplo, más 70. Me tiene que arrojar 280. Pero si voy al campo, ojo, si voy al campo y hago la prueba, es posible que este FC SUR esté, por ejemplo, por 210, por 190 o por 215, pero ya, o 180. Pero cualquiera de estos valores que me dé el F' SUR ya es una falta. Ya es una falta a la norma y por tanto una causal de falla en un eventual trabajo de la estructura a las cargas máximas. Y entonces, si se encontraran así, después de una auditoría técnica, entonces, ¿qué pasaría con el ingeniero que construyó eso? Lo mandan llamar y le dicen, amigo, tú no has cumplido con la norma. Y cualquier situación que pase con el edificio será de tu responsabilidad, ¿no? Y si se cae, tendrás pena de cárcel, ¿no es cierto? Porque no has cumplido con la norma y no te vas a salvar. ¿Qué quiere decir eso? Que has construido mal, ¿no? Por lo tanto, eso no debe ocurrir y les resalto taxativamente a ustedes que cuiden de esta calidad de material utilizar en las estructuras concreto. ¿Ya? Y el otro tema de repente acá que me faltó ese era el tema de la mano de obra, pero este factor acá, otro factor acá, 4 sería la mano de obra. ¿Por qué la mano de obra? Porque el obrero no es disciplinado. Uno, no es disciplinado. O sea, el obrero tiene otros factores, ¿no? No disciplinado. ¿No? No es disciplinado. No es ético. O sea, en su cabeza no está comprendido la responsabilidad que puede pasar si utiliza menos o más volumen de agregado, o si coloca más volumen o menos volumen. No le importa, ¿no? Él trabaja y si echó menos no le importa, si echó más igual. Y no es disciplinado porque a veces no cumple las órdenes, ¿no? No cumple las explicaciones que le dice el maestro o el ingeniero. Entonces, y estos factores acarrean a que la mano de obra no sea buena y por tanto influye en este valor SUR. ¿Correcto? Creo que con esta explicación haber motivado en ustedes que debe haber conciencia ética al momento de producir concreto. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Está definido? ¿Alguna duda? Ingeniero, una duda que Sí, dime. En eso de los dos casos de desviación estándar, el primero es cuando existe, ¿no? Y el segundo es cuando no existe la desviación estándar, creo. Sí, sí. Y en ese caso, el factor de seguridad que debe poner el responsable del laboratorio, ¿cómo lo tiene que expresar? O sea, ¿en qué rango? Ese 70, el 70, ¿qué porcentaje equivale quizá, no? Claro, acá, por ejemplo, para el concreto, para concretos menores a 210, cuando no se conoce la desviación estándar, el concreto tiene que ser en laboratorio
arrojarme un diseño de mezclas en este rango de 280. O sea, en el laboratorio yo debo esperar una resistencia de 280 para que yo pueda colocarlo y que me dé como resultado real encima de los 210. La pregunta que tú me haces es que me dirías, ¿cómo fabrico? ¿Cuáles serían los porcentajes para llegar a esto, no? Es tu pregunta. Sí, sí, o sea, ¿de qué forma expresa el responsable del laboratorio como factor de seguridad? Ah, ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ya, acá, donde yo les he dicho, debe haber un factor de seguridad. Les he explicado acá por acá, ¿dónde está? Mm, ya. Bueno, por ahí, bueno, traté de explicar eso. Acá está, acá. El factor de seguridad. Muy bien. ¿Cómo obtendrían el factor de seguridad? Sencillo, pues, ¿no? Por eso que les digo, el laboratorista debe entregar su diseño de mezclas con sus conclusiones, ¿no? Con sus conclusiones. Dice, presentar las acciones que debe hacer es diseñar las mezclas en laboratorio y este diseño de laboratorio, ¿no? De la siguiente acción debe tener las conclusiones. Y esas conclusiones arrojarían qué volumen de agregado grueso, qué volumen de agregado fino y qué cantidad de cemento debo colocar para tener un concreto, digamos, FC su R cuando no se conoce la desviación estándar. Esto lo tiene que precisar el laboratorista o el ingeniero de laboratorio. Entonces, ¿qué tiene que hacer eso? Para calcular el factor de seguridad, ¿no? Un mecanismo es esto. ¿Cuál sería mi factor de seguridad que yo espero? Sería 280 sobre 210. ¿Qué es eso? 280 entre 210. Estamos hablando que esto es 1.33. Ese sería tu factor de seguridad que tienes que calcular. Con eso tienes que diseñar, ¿no? Bueno, en las reglamentaciones antiguas decía que debería ser 25% más. De acuerdo a este cálculo, es 1.33, o sea, 33%, ¿no? Pero la norma es conservadora, la norma peruana es conservadora, pero como digo, si la calidad o la desviación estándar con que producen su concreto es muy controlable, entonces no pueden ir a 1.33, pueden bajar, como en el primer caso, porque en el primer caso la desviación estándar que puede ser 30, entonces estaríamos hablando de 210, perdón, 210 más 30 sería 240. Entre 210, aquí se espera un factor de seguridad, este es en el caso 1, y este es en el caso, perdón, este es el caso 2, y este es el caso 1. Entonces sería 240 entre 210. Estamos hablando acá, en el caso 1, aproximadamente 1.14, ¿no? O punto 14. Entonces estamos hablando acá aproximadamente del 14%, ¿no? En cambio acá estoy hablando de un 33%, que es más. ¿Por qué? Porque no se conoce, ¿no? En cambio acá se conoce, puedo bajar, ¿no es cierto? ¿Alguna duda más?
Bueno, si ya no hay duda, quedamos ahí, avanzamos. Ingeniero, buenos días. Allá ya es las 9, ¿no? Pucha, ya me estoy pasando. Van a disculpar. Bien, entonces, bueno, nos quedamos allí. La próxima semana terminaríamos todo lo que es la introducción al acero y al concreto y ahí iniciamos el diseño, ¿no? Dime, ¿sí? Ingeniero, ¿nos puede ir pasando las diapositivas, por favor, para ir repasando